Capítulo 9 del texto de Un curso de milagros. La aceptación de la expiación. Y el subcapítulo 1 nos dice, la aceptación de la realidad. Nos dice el curso, tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo a lo que ella misma es. La realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios como algo temible demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Tu voluntad no es la voluntad del ego, y es por eso que el ego está contra ti. Y no sabes lo que es tu realidad, porque estás tan seguro de que es temible. Es evidente que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento. El propósito de esta guía no es otro que el que recordarte lo que deseas. Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena, ¿no? Que es el Espíritu Santo, ¿no? Que estábamos hablando en capítulos anteriores. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones por restablecer tu propia voluntad en conciencia, cuando le pedimos ayuda, ¿no? Al Espíritu Santo. Has aprisionado tu voluntad más allá de la propia conciencia, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte. Y nos dice Jesús, cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero, en tu mente quise decir que Él tiene poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. Gracias a ese reconocimiento, Él puede hacer lo que la voluntad de Dios sea real para ti, porque Él está en tu mente y Él es tu realidad. Si la percepción que Él tiene de tu mente trae la realidad de esta hacia ti, te está ayudando a recordar lo que eres. Nos dice Jesús que ha subrayado muchas veces que el Espíritu Santo nunca te pedirá que sacrifiques nada. Pero si te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad, el Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios. Es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Tú y tu creador se pueden comunicar por medio de la creación, porque esa es la voluntad conjunta. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente, ¿no? Ego y espíritu, ¿no? Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no contesta, pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. No pides únicamente lo que deseas, ello se debe a que temes recibirlo, y ciertamente lo recibirás. Por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al maestro que no puede dártelo. De él nunca vas a aprender qué es lo que deseas, y eso te da una ilusión de seguridad. Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. La realidad es tu única seguridad, tu voluntad es tu salvación, porque es la misma que la de Dios. La separación no es más que la creencia de que se es diferente. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de Él, entonces no puede concluir, solo puede concluir o bien que Dios no existe o bien que su voluntad es temible. Dice, la primera conclusión da lugar al ateo, ¿no? Que Dios no existe. Y la segunda al mártir, que cree que Dios es temible y que Dios exige sacrificios. Cualquiera de las dos conclusiones dice que son dementes, y lo único que producen es pánico, ya que el ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. No obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas. ¿Puedes acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? Él no puede darte lo que tú deseas. Cuando le pides al dador universal lo que no quieres, estás pidiendo lo que no puede darte. En última instancia, todo el mundo tiene que recordar que la voluntad de Dios
En última instancia, todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo en esa voluntad. Cuando le pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño, Él no puede contestarte porque no hay nada que pueda hacerte daño. Y por lo tanto, no estás pidiendo nada. O sea, Él no nos puede dar las cosas que nos hacen daño. Esas son cosas que nos conseguimos nosotros solos. No te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando tu verdad. ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo imposible creyendo que lograrlo es tener éxito? Cualquier intento de negar lo que simplemente es, tiene necesariamente que producir miedo. Y si el intento es fuerte, producirá pánico. Dios en su dedicación te creó a ti, dedicado a todo, y te dio aquello a lo que estás dedicado. De manera que no habrías sido creado perfecto. La realidad lo es todo y tú tienes todo porque eres real. No puedes crear lo irreal porque la ausencia de realidad es temible y el miedo no es algo que pueda ser creado. Mientras sigas creyendo que es posible tener miedo, no podrás crear. Dos órdenes de realidad se oponen entre sí y privan a la realidad de todo significado y a la misma realidad. Y la misma realidad es significado. Recuerda que la voluntad de Dios es posible, ya que nada más lo será. Y esto es lo que reside en la simple aceptación de la realidad porque solo eso es real. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Y si la distorsionas, experimentarás ansiedad, depresión, pánico y estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo que no es real. Cuando sientas estas cosas, no trates de buscar afuera de ti mismo, siempre adentro, pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti. Y puedes decir, Cristo está en mí, y Él está, y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Vamos con el segundo subcapítulo de este capítulo 9, la respuesta a la oración. Todo aquel que haya alguna vez usado la oración para pedir algo, ha experimentado lo que aparentemente es un fracaso. Esto es cierto no solo en relación con cosas específicas que pudieran ser perjudiciales, sino también en relación con peticiones que están completamente de acuerdo con lo que el curso postula. Esto último en particular puede interpretarse incorrectamente como prueba de que el curso no es sincero en lo que afirma. Tienes que recordar, no obstante, que el curso afirma repetidamente que su propósito es ayudarte a escapar del miedo. Supongamos que lo que piensa el Espíritu Santo es lo que realmente deseas, pero aún tienes miedo de ello. Si fuese el caso, obtenerlo ya no sería lo que deseas. Por eso, por lo que algunas cosas específicas de curación es por eso que algunas cosas específicas de curación no se logran, aun cuando se haya logrado el estado de la curación. Un individuo puede pedir ser curado físicamente porque tiene miedo al daño corporal. Al mismo tiempo, si fuese curado físicamente, la amenaza de ello representaría para sus sistemas de pensamiento, que para sus sistemas de pensamiento podría causarle mucho más miedo que la manifestación física de esa aflicción. En ese caso no estaría pidiendo realmente que se liberase del miedo, sino de un síntoma que él mismo eligió. Por lo tanto, no estaría pidiendo realmente ser curado, porque ya vamos a ver que la única que necesita curación es la mente. Nos dice, la Biblia subraya que toda oración recibirá respuesta, y esto es absolutamente cierto. El hecho mismo de que se le haya pedido algo al Espíritu Santo garantiza una respuesta. Es igualmente cierto, no obstante, que ninguna de las respuestas que él dé incrementará el miedo. Es posible que su respuesta no sea oída. Es imposible, sin embargo, que se pierda. Hay muchas respuestas que ya has recibido, pero todavía no las has oído. Y te aseguro que te están esperando, nos dice Jesús. ¿Quieres tener la certeza de que tus oraciones son contestadas? Nunca dudes de un hijo de Dios. No pongas en duda su palabra ni lo confundas, pues la fe que tienes en Él es la fe que tienes en ti mismo. Si quieres conocer a Dios y su respuesta, cree en mí, cuya fe en ti es inquebrantable, nos dice Jesús. El mensaje que tu hermano te comunica depende de ti. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué desearías que te dijese? Lo que hayas decidido acerca de tu hermano determina el mensaje que recibes. Recuerda que el Espíritu Santo mora en él y su voz te habla a través de él. ¿Qué podrá decir un hermano tan santo excepto la verdad?
mas le escuchas, es posible que tu hermano no sepa quién es, pero en su mente hay una luz que sí lo sabe. No puedes rezar solo para ti, de la misma manera que no puedes encontrar dicha solo para ti. La oración es la reafirmación de la inclusión dirigida por el Espíritu Santo de acuerdo con las leyes de Dios. Esto que lo repite siempre, es en tu hermano que reside la salvación. El Espíritu Santo se extiende desde tu mente a la suya y te contesta. Nos contesta a través de otros, a través de las cosas que nos pasan, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Y no puedes oír la voz que habla por Dios solo en ti, porque no estás solo, y su respuesta va dirigida únicamente a lo que eres. No podrás saber la confianza que te tengo en ti a no ser que la extiendas, que la des a otros, ¿no? No tendrás confianza en la dirección que te ofrece el Espíritu Santo o no creerás que es para ti, a menos que la oiga en otros. Los otros son nuestro aprendizaje, ¿no? Eso ya lo sabemos. ¿Habría acaso Dios creado una voz que fuese solo para ti? ¿Cómo podrías oír su respuesta, excepto cuando el Espíritu Santo responde a todos los hijos de Dios? Al igual que Dios, nos dice Jesús, te quiero por razón de la verdad que mora en ti. Oigo solo el Espíritu Santo en ti, quien me habla a través de ti. Recibirás la respuesta a todas tus oraciones, reside en tus hermanos. Recibirás la respuesta a medida que las oigas en todos tus hermanos. No escuches nada más, pues, de lo contrario no estarás oyendo correctamente. Cree en tus hermanos porque yo creo en ti y aprenderás que está justificado que yo crea en ti. Cree en mí creyendo en ellos, en virtud de lo que Dios les dio. Te contestarán si aprendes a pedir solamente la verdad. No pidas bendiciones sin bendecirlos, pues solo de esa manera aprendes cuán bendito eres. Al seguir este camino estarás buscando la verdad en ti. Y esto no es ir más allá de ti mismo, sino hacia ti mismo. Oye únicamente la respuesta de Dios en sus hijos y se te habrá contestado. A veces no se dan cuenta que uno busca respuestas y viene esa persona a traerte algo, una experiencia, algo, que en eso está la respuesta o el milagro, lo que fuese, ¿no? Nos pasa eso, aunque no nos damos cuenta. No creer es estar en contra o atacar. Creer es aceptar. Y también ponerse de parte de aquello que aceptas. Creer no es ser incrédulo, sino aceptar y apreciar. No puedes apreciar aquello en lo que no crees, ni puedes sentirte agradecido porque lo que no le atribuyes valor. Si pagar se equipara con el obtener, fijarás un bajo precio, pero exigirás un alto rendimiento. Te habrías olvidado de que poner precio es evaluar de tal modo que el rendimiento que recibes es directamente proporcional al valor atribuido. Por otra parte, si pagar se asocia con dar, no se puede percibir como una pérdida y la relación recíproca entre dar y recibir se reconoce. En este caso, se fija un precio alto debido al rendimiento. Por obtener hay que pagar un precio. Se pierde de vista lo que se tiene valor, haciendo inevitable el que no estimes lo que recibes. Atribuirle poco valor hace que no lo apreciaras ni lo desearas. Entonces, nunca te olvides, por consiguiente, de que eres tú el que determina el valor de lo que recibes y el que fija el precio de acuerdo a lo que das. Creer que es posible obtener mucho a cambio de poco es creer que puedes regatear con Dios. Las leyes de Dios son siempre justas y perfectamente consistentes. Al dar recibes. Esto ya lo vimos en las lecciones, ¿no? Pero recibir es aceptar, no tratar de obtener algo. Es imposible no tener, pero es posible que no sepas que tienes. Es imposible. Es estar dispuesto a dar, es reconocer que tienes. Solo estando dispuesto a dar, puedes reconocer lo que tienes. Lo que das, por lo tanto, equivale al valor que le has adjudicado a lo que tienes, al ser la medida exacta del valor que adjudicas. Y esto, a su vez, es la medida de cuanto deseas. Así solo puedes pedirle algo al Espíritu Santo, dándole algo, y solo puedes darle algo donde lo reconoces. Si reconoces al Espíritu Santo en todos, imagínate cuánto le estarás pidiendo y cuánto habrás de recibir. Él no te negará nada porque
Tú no le habrás negado nada a él y de este modo podrás compartirlo todo. Es la manera de disponer de su respuesta, porque su respuesta es lo único que puedes pedir y lo único que puedes desear. Entonces hay que decir a todo el mundo, o dile a todo el mundo, ¿no? Puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como hijo de Dios y te veo como mi hermano. Bueno, esto es la respuesta a la oración, ya sabemos. Es a través del otro que nos viene la respuesta. Si pensamos en nosotros solos, no va a venir. Subcapítulo 3 del capítulo 9, la corrección del error. La vigilancia del ego ejerce en relación con los errores de otros egos es la clase de vigilancia que el Espíritu Santo quiere que mantengas. Los egos critican basándose en el tipo de lógica de que son partidarios. Entienden la clase de lógica porque para ellos tiene sentido. Para el Espíritu Santo no tiene sentido. Para el ego, lo caritativo, lo correcto, lo apropiado es señalarles a otros sus errores y tratar de corregirlos. Para el ego, ¿no? Criticar, ¿no? Eso es lo que es caritativo para el ego. Esto tiene perfecto sentido para él porque no tiene idea de lo que son los errores ni de lo que es la corrección. Los errores pertenecen al ámbito del ego y la corrección de los mismos estriba en el rechazo del ego. Cuando corriges a un hermano le estás diciendo que estás equivocado. Puede que en ese momento lo que esté diciendo no tenga sentido y es indudable que si está hablando de su ego, no lo tiene. Tu tarea, sin embargo, sigue siendo decirle que tiene razón. Fíjense lo que nos dice. Cuando alguien está equivocado, le tenemos que decir que tiene razón. ¿Cómo nos cuesta eso, no? No tiene que decírselo verbalmente si está diciendo tonterías, ¿no? Necesita corrección en otro nivel, porque su error se encuentra en otro nivel, en un nivel espiritual, ¿no? Sigue teniendo razón porque es hijo de Dios. Y sigue siendo santo también. Su ego, por otra parte, está siempre equivocado. No importa lo que diga o lo que haga. El ego está siempre equivocado. Si le enseñas a tu hermano los errores de su ego, tienes forzosamente que estar viendo a través del tuyo, porque el Espíritu Santo no percibe errores. Esto tiene que ser verdad toda vez que existe comunicación entre el ego y el Espíritu Santo. Lo que el ego está diciendo no tiene sentido. Y el Espíritu Santo no intenta comprender nada que proceda de él. Puesto que no lo entiende, tampoco lo juzga, pues sabe que nada del ego tiene sentido. Entonces, reaccionar ante cualquier error, por muy levemente que sea, significa que no estás escuchando al Espíritu Santo. Él simplemente pasa por alto todos los errores. ¿Qué es pasar por alto? Perdonar. Y que tú le des importancia es que no lo estás oyendo al Espíritu Santo. Si no lo oyes, es que estás escuchando al ego. Cuando no escuchamos al Espíritu Santo, ¿qué escuchamos? Al ego, la división. A escuchar, pedir al Espíritu Santo, porque si no, el ego sale en automático. Y no nos conviene. Esto no puede ser corrección, y como resultado de ello, si no lo oyes, escuchas al ego, cuando no escuchas al Espíritu Santo, que está todo el tiempo corrigiendo, pero eso no es la verdadera corrección. Y como resultado de ello, no solo se quedan los errores sin corregir, sino que renuncias a la posibilidad de poder corregir los tuyos. Cuando un hermano se comporta de forma demente, egoica sería, solo lo puede sanar percibiendo cordura en él. Mire, cuando vemos a alguien que está loco, bueno, que sane, es santo, es inocente, que lo encuentre dentro de él. Si percibes sus errores y los aceptas, estás aceptando los tuyos. Si quieres entregarles tus errores al Espíritu Santo, tienes que hacer lo mismo con los tuyos. A menos que esta se convierta en la única manera en que lidias con todos los errores, no podrás entender cómo se deshacen los errores. Este es el capítulo de aceptación de la expiación, entregándolos al Espíritu Santo. Esa es la expiación. ¿Qué diferencia hay entre esto y decirte que lo que enseñas es lo que aprendes? Tu hermano tiene tanta razón como tú, y si crees que está equivocado, en realidad el que te estás condenando es a vos mismo. Tú no puedes corregir, tú no te puedes corregir a ti mismo. ¿Cómo ibas a poder entonces corregir a otro? Puedes verlo verdaderamente, puesto que es posible verte a ti mismo verdaderamente. Tu función no es cambiar a tu hermano, sino simplemente aceptarlo como es. Sus errores no proceden de la verdad que mora en él. Solo lo que es verdad en él es verdad en ti.
Tus errores no pueden cambiar esto, ni tienen efecto alguno sobre la verdad que mora en ti. Percibir errores en alguien y reaccionar entre ellos es hacer que sean reales para ti. Y no podrás evitar pagar las consecuencias de esto. No porque se te vaya a castigar, sino porque estarás siguiendo al guía equivocado, al del ego, que cada vez hace que ataquemos más, que critiquemos más, un círculo vicioso, ¿no? Ataque, culpa, y miedo. Ataque, culpa, miedo, volver a atacar porque tengo miedo, vuelvo a tener culpa, y vuelvo a tener miedo y vuelvo a atacar. Bueno, ¿no? El círculo vicioso. Los errores que tu hermano comete no es él quien los comete, tal como tú no eres quien comete los tuyos. Considera reales sus errores y te habrás atacado a ti mismo. Si quieres encontrar tu camino y seguirlo, solo ve la verdad a su lado, pues caminaréis juntos. El Espíritu Santo en ti te perdona todo y también en él. Sus errores le son perdonados juntos con los tuyos. La expiación, al igual que el amor, no opera aisladamente. La expiación no puede operar aisladamente porque procede del amor. Cualquier intento que hagas por corregir a un hermano significa que crees que puedes corregir, y eso no es otra cosa que la arrogancia del ego. La corrección le corresponde a Dios, quien no conoce la arrogancia. El Espíritu Santo lo perdona todo porque Dios lo creó todo. No trates de asumir su función o te olvidarás la tuya. Acepta únicamente la función de sanar mientras estés en el tiempo, porque eso es para el tiempo. Dios te encomendó la función de crear en la eternidad. No necesitas aprender cómo crear, pero necesitas aprender a desearlo. Así como el Espíritu Santo utiliza una capacidad que tú inventaste, pero no necesitas, ponla a tu disposición. Tú no sabes cómo usarla. Él te enseñará cómo verte a ti mismo sin condenación, ¿no? Habla del perdón. Según aprendas a contemplar todas las cosas de esa manera, la condenación dejará entonces de ser real para ti y todos tus errores te serán perdonados, ¿no? Necesitamos el perdón en este mundo. No nos queda otra. Subcapítulo 4, el plan de perdón del Espíritu Santo. La expiación es para todos porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo pueda ser únicamente para ti. Porque la expiación no es para perdonar los pecados, pero de todos. Es deshacer en realidad, no es perdonar. Perdonar, acá lo volví a decir, que ya lo dijo antes, es pasar por alto. Perdonar es pasar por alto. ¿Podemos hacer eso y no tener razón? ¿Cómo nos cuesta, no? Y dice, mira, entonces, más allá del error, no dejes que tu percepción se fije en él, en el error, pues de lo contrario creerás que porque tu percepción te muestre. Recuerden que cuando vemos con la percepción, con los sentidos, eso nos confunde, ¿no? Acepta como verdadero solo lo que tu hermano es. Si quieres conocerte a ti mismo, percibe lo que él no es y podrás saber lo que eres porque lo estarás viendo falsamente. No podrás saber lo que eres porque lo estás viendo falsamente. Tienes un papel que desempeñar en la expiación, nos dice Jesús, pero el plan de la expiación en sí está más allá de ti. No sabes cómo pasar por alto los errores, pues de lo contrario no los cometerías. Creer que no los cometes o que los puedes corregir sin un guía cuyo propósito es corregirlos no sería más que otro error. Sin el Espíritu Santo no podemos nada acá. La expiación es una lección acerca de cómo compartir que se te da porque te has olvidado de cómo hacerlo. El Espíritu Santo simplemente te recuerda el uso natural de tus capacidades. Al reinterpretar la capacidad de atacar como capacidad de compartir, Él transforma lo que tú inventaste en lo que Dios creó. Si quieres alcanzar esto por medio de Él, no puedes contemplar tus capacidades a través de los ojos del ego, lo jugarás como Él lo hace. El daño que puede ocasionar reside en el juicio del ego. El ego también tiene un plan de perdón porque estás pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca será viable. Al seguir su plan, te pondrás simplemente en una situación imposible, que es a donde el ego siempre te conduce. El plan del ego consiste en, primero, que veas el error claramente, lo hagas real, y luego en que los pases por alto.
¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a que le has otorgado realidad, ¿no? Al verlo claramente le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto, ¿no? El resentimiento, no podemos olvidar. En este punto es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios, insistiendo en que para salvarte tienes que aceptar lo que no tiene sentido, ¿no? Son muchos los que están tratando de hacer esto en mi nombre, olvidándose de mis palabras, que mis palabras tienen perfecto sentido porque proceden de Dios. El perdón que se aprende de mí no se vale del miedo para deshacer el miedo, ni tampoco otorga la realidad lo que es irreal para más tarde destruirlo. Perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error, desde un principio, ¿no? O sea, tenemos que perdonar los errores, haciendo que de esta manera nunca sea real para ti. Sigue pues las enseñanzas de perdón del Espíritu Santo, porque el perdón es su función y Él sabe cómo llevarla a cabo perfectamente. Los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de salvación del Espíritu Santo y de que reconoces que no sabes lo que dicho plan es. La confusión de funciones es característica tan típica del ego que a estas alturas ya deberías estar familiarizado con ella. El ego es el que cree que debe llevar a cabo estas funciones, si bien no tiene la menor idea de lo que estas son. Esto es algo más allá de una simple confusión, es una combinación peligrosa entre grandiosidad y confusión que predispone al ego a atacar a cualquier persona o a cualquier cosa sin ningún motivo aparente. Esto es exactamente lo que el ego hace, ataca, siempre critica, ataca. Sus reacciones son imprevisibles porque no tiene idea de lo que percibe. Si no tienes idea de lo que está ocurriendo, ¿cómo puedes esperar reaccionar debidamente? Podrías preguntarle, independientemente de cómo expliques la reacción, si el carácter imprevisible del ego justifica que le des un puesto de confianza como guía tuyo. Déjame repetir, las cualidades del ego como guía son notoriamente deficientes y que elegirle como tu maestro de salvación es una pésima elección. El que elige un guía completamente demente no puede por menos estar demente como él mismo. No es cierto tampoco que no te des cuenta que este guía es demente. No nos damos cuenta cómo está el mundo loco, porque seguimos a esa parte que se desconectó con Dios, que es el ego, que lamentamos nosotros, o sea, se generó al separarnos de Dios. El ego vive literalmente de tiempo prestado y sus días están contados, porque una vez que el ego se basa en el cuerpo y una vez que el cuerpo muere, se muere. No lo llevamos a otro lado al ego. No tengas miedo del juicio final, sino que, por el contrario, dale la bienvenida sin más demora, pues el tiempo de que el ego dispone lo toma prestado de tu eternidad. Este es el segundo entendimiento, nos dice, el cual se concibió para ti de la misma manera que el primero fue creado. El segundo entendimiento es el retorno a la cordura. ¿Cómo iba a ser esto temible? ¿Qué podría ser temible sino las fantasías? ¿Y qué recurre a las fantasías a menos que haya perdido toda esperanza de poder encontrar satisfacción en la realidad? Es indudable que jamás encontrarás satisfacción en fantasías, de manera que tu única esperanza es cambiar de parecer con respecto a la realidad. Únicamente si tu decisión de que la realidad es temible es errónea, puede Dios estar en lo cierto. Alégrate, pues, de haber estado equivocado, mas ello solo se debió a que no sabía quién eras. Lo imposible solo puede tener lugar en las fantasías. Dice, criatura de Dios, mira, la realidad está aquí, te pertenece a ti, a mí y a Dios, y nos satisface completamente a todos. Ser consciente de esto es lo único que sana, porque es la conciencia de la verdad. Y miren esto que les pasa a muchos terapeutas, ¿no? Gente que está en lo espiritual, ¿no? Subcapítulo 5. El sanador no sanado. ¿Cuánta gente pretende ayudar a otros a sanar y no ha sanado a otros? Estamos todos en el camino del aprendizaje de todas maneras, ¿no? El plan de perdón del ego se utiliza mucho más que el de Dios, nos dice el curso. Esto se debe a que lo ponen en práctica sanadores que no han sanado y pertenece al ámbito del ego, ¿no? Del ego espiritual,
que nos confunde, consideremos ahora con más detenimiento al sanador no sanado. Y nos dice, por definición estás tratando de dar lo que no has recibido. Si un sanador no sanado es un teólogo, por ejemplo, puede que parta de la premisa, soy un miserable pecador y eso es lo que tú eres también. Si es un psicoterapeuta, es más probable que parte de la creencia igualmente absurda de que el ataque es real, tanto como para él como para su paciente, aunque eso es algo que a ninguno de los dos le debiera importar. Nos dice Jesús, he dicho repetidamente que las creencias del ego no se pueden compartir. Y esa es la razón porque son irreales. ¿Cómo se puede ser entonces que ponerlas al descubierto las haga cobrar realidad? Todo sanador que busca la verdad en fantasías aún no ha sanado, pues no sabe dónde ubicarlas y por lo tanto no dispone de la solución al problema de cómo sanar. La única ventaja de traer pesadillas a la conciencia es poder mostrar que son reales y que su contenido no significa nada. El sanador no sanado no puede hacer esto porque no lo cree. Todos los sanadores no sanados siguen de una u otra forma el plan de perdón del ego. Y dice, al proyectar la condenación sobre Dios, por ejemplo, los teólogos dicen que si se condenan a sí mismos, enseñan a condenar y propagan una solución temible. Al proyectar la condenación sobre Dios, hacen que éste parezca vengativo y temen su castigo. Lo único que han hecho es identificarse con el ego. Algunas modalidades más recientes del plan del ego son tan útiles como las más antiguas, pues la forma en que se manifiestan es irrelevante y el contenido sigue siendo el mismo. En una de estas nuevas modalidades, por ejemplo, un psicoterapeuta puede interpretar los símbolos del ego que han aparecido en una pesadilla y luego valerse de ellos para probar que la pesadilla es real. Habiéndole otorgado realidad, intenta entonces desvanecer sus efectos menospreciando la importancia del soñador. Este sería un enfoque curativo siempre que también se considerase al soñador como irreal. Mas, si se equipara al soñador con la mente, se niega el poder correctivo que goza la mente a través del Espíritu Santo. Esto es una contradicción incluso desde la perspectiva del ego, contradicción que a aún en su confusión, por lo general se le escapa. Si la manera de contrarrestar el miedo es reduciendo la importancia de la mente, ¿de qué manera puede esto fortalecer al ego? Tales incongruencias explican por qué nadie ha sido capaz todavía de explicar lo que ocurre realmente en la psicoterapia. En realidad, no ocurre nada. Nada real le ha sucedido al sanador no sanado, pues no puede sino aprender lo que él mismo enseña. Su ego siempre trata de sacar provecho de la situación. El sanador no sanado no sabe cómo dar y no puede compartir. No puede corregir porque no está actuando de forma que facilite la corrección. Cree que es a él a quien le corresponde señalar al paciente lo que es real, a pesar de que él mismo no lo sabe. ¿Qué debe hacer entonces? Cuando Dios dijo, haya luz, hubo luz, ¿puede acaso encontrar luz analizando la oscuridad, tal como lo hace el terapeuta? ¿O reconociendo la oscuridad en ti mismo, como lo hace el teólogo? ¿O buscando una luz distante que le disipe al mismo tiempo que enfatiza lo lejos que está? La curación no es un misterio. Nada puede cambiar a menos que se entienda, ya que la luz es entendimiento. Un miserable pecador no puede curar sin la ayuda de la magia, ni tampoco una mente insignificante puede expresarse de sí misma sin esa clase de ayuda. Ambas formas del enfoque del ego te llevan forzosamente a un callejón sin salida, a la típica situación imposible en la que el ego siempre te conduce. El sanador no sanado no puede hacer esto por él, puesto que no lo puede hacer para sí mismo. La única aportación significativa que el sanador puede hacer es presentarle un ejemplo de alguien que se le cambió el rumbo y que ya no cree en las pesadillas de ninguna clase. La luz en su mente, por lo tanto, responderá a la pregunta que tiene que decidir con Dios si hay una luz porque la ve. Y mediante ese reconocimiento, el sanador sabe que la luz está ahí. Y así es como la percepción finalmente se transforma en conocimiento. El obrador de milagros comienza percibiendo la luz y transforma su percepción en certeza al extender luz continuamente.
Y al aceptar el reconocimiento que ésta ofrece, un terapeuta no cura, sino que deja que la curación ocurra espontáneamente. Puede señalar la oscuridad, pero no puede traer la luz por su cuenta, pues la luz no es de él. No obstante, hacer para él tiene que ser también para su paciente. El Espíritu Santo es el único terapeuta. Fíjense acá lo que dice. Él hace que la curación sea evidente en cualquier situación en la que Él es el guía. Lo único que puede hacer es dejar que Él desempeñe su función. Él no necesita ayuda para llevarla a cabo. Te diré exactamente lo que tienes que hacer para ayudar a todo aquel que te envíe en busca de ayuda y le hablará a través de ti si tú no interfieres. Solo lo bueno puede dar resultado, nada más puede hacerlo. Siguiendo el guía adecuado puedes decir, sus frutos los conoceréis, ellos mismos a sí mismos, decía Jesús. Subcapítulo 6, la aceptación de tu hermano. ¿Cómo puedes hacerte cada vez más consciente del Espíritu Santo sino mediante los efectos que Él produce? No puedes verle con tus ojos ni oírle con tus ojos. ¿Cómo puedes entonces percibirle en absoluto? Si inspiras alegrías, otros reaccionan ante ti con alegría. Es que debe haber algo en ti capaz de suscitar, aunque tú mismo no lo estás experimentando. Por lo tanto, se encuentra en ti y puede suscitar alegría y ves ciertamente que la suscita en otros. ¿Te parece que el Espíritu Santo no suscita alegría de manera consistente en ti debido únicamente a que tú no suscitas alegría de manera consistente en otros? Evalúa la consistencia del Espíritu Santo evalúas la consistencia del Espíritu Santo basándote en las reacciones de tus hermanos ante ti. Cuando eres inconsistente, no siempre produces alegría y de esta manera no siempre reconoces su consistencia. Lo que ofreces a tu hermano se lo ofreces a él porque lo que él da no puede exceder tu ofrecimiento. Esto no se debe a que él imponga límites en lo que da, sino simplemente a que tú has puesto límites en lo que puedes recibir. La decisión de recibir es la decisión siempre de aceptar. Si tus hermanos forman parte de ti, ¿por qué no los ibas a aceptar? Solo ellos pueden enseñarte lo que eres, pues lo que aprendes es el resultado de lo que enseñaste. Lo que invocas en ellos, lo invocas en ti. Si lo que haces a mi hermano me lo haces a mí, y si todo lo que haces te lo haces a ti mismo, porque todos somos parte de ti, todo lo que nosotros hacemos es para ti también. Todo aquel que Dios creó forma parte de ti y comparte su gloria contigo. Su gloria le pertenece a Él porque te pertenece a ti. Dios es más que tú únicamente porque Él te creó. Puedes, por lo tanto, crear tal como Él lo hizo y tu disociación no puede alterar esto. Ni la luz de Dios ni la tuya se atenúa por el hecho que no la veas. Cada parte que recuerdas contribuye a tu plenitud porque cada parte está completa. Solo podés conocerte tal como Dios conoce a su Hijo, pues el conocimiento forma parte de Dios. Todavía no estás despierto, pero puedes aprender a despertar. El Espíritu Santo te enseña a despertar a otros de manera muy simple. A medida que los veas despertar, aprenderás lo que significa despertar, y puesto que has elegido despertarlos, su gratitud y aprecio por lo que has dado te mostrará el valor de despertar. Ellos se convertirán en testigos de tu realidad. Los milagros no tienen cabida en la eternidad porque son reparadores. Sin embargo, mientras aún necesites curación, tus milagros son los únicos testigos de la realidad que puedes reconocer. La eternidad es un solo tiempo y su única dimensión es siempre. Y esto no tendrá ningún sentido para ti hasta que no recuerdes los brazos abiertos de Dios y conozcas finalmente su mente receptiva. Al igual que Él, tú existes siempre en su mente y con una mente como la suya. El significado de Dios está incompleto sin ti y tú estás incompleto sin tus creaciones. Acepta a tu hermano en este mundo y no aceptes nada más, pues en Él encontrarás tus creaciones toda vez que Él las creó contigo. Bueno, necesitamos a otros, ¿no? Para crear, para perdonar, para todo. Subcapítulo 7.
las 12 evaluaciones. La voluntad de Dios es que tú encuentres la salvación. Nos dice, ten presente que solo esa voluntad conjunta, la de Dios y la nuestra, hace que nos encontremos unidos, pues podrá haber desacuerdo en todo lo demás, pero no en eso. Ahí es pues donde mora la paz. Es perfectamente obvio que si el Espíritu Santo contempla con amor todo lo que percibe, también te contempla a ti con amor. La evaluación que Él hace de ti, ¿no?, la que hace el ego y la que hace el Espíritu Santo, se basa en conocimiento de lo que eres y por lo tanto es una evaluación correcta. El ego está también en tu mente porque aceptaste que estuviese ahí. La evaluación que Él hace de ti, no obstante, es exactamente opuesta al Espíritu Santo, pues el ego no te ama. No es consciente de lo que eres y desconfía de todo lo que percibe debido a que sus percepciones son variables. El ego es capaz de ser desconfiado en el mejor de los casos y cruel en el peor. Y esa es la gama de posibilidades. No puede excederla debido a su incertidumbre, no puede ir más allá de ella porque nunca puede estar seguro de nada. Cuando hay desconfianza e inseguridad, es el ego siempre, en cualquier sentido, Tienes pues 2 evaluaciones conflictivas en ti mismo, en tu mente. Ambas no pueden ser ciertas. Todavía no te has dado cuenta de cuán extremadamente diferentes son porque no entiendes cuán elevada es realmente la percepción del Espíritu Santo que tiene de ti. El Espíritu Santo no se engaña con respecto a nada de lo que haces, porque nunca se olvida de lo que eres. El ego se engaña respecto con todo lo que haces, especialmente cuando respondes al Espíritu Santo, ya que en esos momentos la confusión aumenta. Si eliges considerarte a ti mismo como incapaz de ser amoroso, no podrás ser feliz. No puedes evaluar un sistema de creencias de mente desde su interior. Su campo de acción impide esa posibilidad. Lo único que puedes hacer es salirte de él, examinarlo desde una perspectiva de cordura y notar la diferencia. Nos dice Jesús que dijo que el ego no sabe lo que es una verdadera pregunta. La falta de conocimiento de la clase que sea está asociada a una renuencia a saber. Esto lo que da lugar a una completa ausencia de conocimiento simplemente por conocimiento es total y viene de Dios. No cuestionar tu pequeñez, por lo tanto, es negar todo conocimiento y mantener intacto todo el sistema de pensamiento del ego. El Espíritu Santo juzga cualquier creencia que tengas de acuerdo con su procedencia. Si procede de Dios, sabe que es verdadera, pero juzga por verdadero o falso, no por si está bien o mal. Si no procede de Él, sabe que no significa nada. Siempre que pongas en duda algo, Dios mismo está incompleto en mí. Di esto. Recuerda que cuando el ego te hable, no oírlo. La verdad acerca de ti es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti. Decide lo que deseas desde este punto de vista, si no acepte nada que no sea digno de ser ofrecido a Dios. Un subcapítulo interesante, el 8. Grandeza en contraposición de la grandiosidad. La grandeza es de Dios y solo puede ser de Él. Por lo tanto, se encuentra en ti. Siempre que te vuelves consciente de ella, abandonas al ego automáticamente, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta evidente. El autoengrandecimiento es la única, la grandiosidad del ego es la alternativa que él ofrece a la grandeza de Dios, y el autoengrandecimiento es la única ofrenda que puede hacer. ¿Por cuál de estas 2 alternativas te decides? El propósito de la grandiosidad es siempre encubrir la desesperación. No hay esperanzas cuando nos queremos agrandar, ¿no? Es un intento de contrarrestar tu sensación de pequeñez basado en la creencia de que la pequeñez es real. Sin la creencia de grandiosidad no tendría sentido y no la desearías en absoluto. La esencia de la grandiosidad es la competencia, porque la grandiosidad siempre implica ataque. El ego no entiende la diferencia entre grandeza y grandiosidad porque no ve la diferencia que hay entre impulsos milagrosos y las extrañas creencias del ego que él mismo ha inventado. El ego queda inmovilizado en presencia de la grandeza de Dios porque su grandeza establece libertad. Aún la más leve indicación de tu realidad expulsa literalmente al ego de tu mente, ya que deja de interesarte por completo. La grandeza está desprovista de ilusiones.
y puesto que es real es extremadamente convincente. Más la convicción de que es real te ahondará menos que no permitas que el ego la ataque. El ego no me hará esfuerzo alguno por deshacerse y movilizar recursos en contra de tu liberación. Te dirá que estás loco y que alegar que la grandeza no puede ser realmente parte de ti debido a la pequeñez en la que él cree. Pero tu grandeza no es ilusoria porque no fue invención tuya. Inventaste la grandiosidad y le tienes miedo porque es una forma de ataque, pero tu grandeza es de Dios, quien la creó como expresión de su amor. Desde tu grandeza tan solo puedes bendecir, porque tu grandeza es abundancia. Al bendecir, la conservas en tu mente, protegiéndola así de las ilusiones, teniéndote a ti mismo en la mente de Dios. Cuando te olvidas de esto, desesperas y atacas. El ego depende exclusivamente de que estés dispuesto a tolerarlo. Si estuvieses dispuesto a contemplar tu grandeza, no podrías desesperarte y no podrías desear al ego. La verdad y la pequeñez se niegan mutuamente porque la grandeza es verdad. La verdad no cambia, siempre es verdad. Cuando pierdes la conciencia de tu grandeza, es que la has reemplazado con algo que tú inventaste. Es fácil distinguir entre grandeza y grandiosidad, pues el amor puede ser correspondido, pero el orgullo no. El orgullo no producirá milagros y te privará, por lo tanto, de los verdaderos testigos de tu realidad. La verdad no está velada ni oculta, pero el que sea evidente parte de ti del gozo que la lleves a sus testigos, que son quienes te las mostrarán. ¿Cómo puede ser tu grandeza arrogancia cuando Dios mismo te da testimonio de ella? Tú eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. Nadie más puede ocupar tu lugar en ella. Mientras que lo dejes desocupado, tu eterno puesto aguardará siempre tu regreso. Dios te recuerda a través de su voz y él mismo mantiene a salvo tus extensiones dentro de su mente, mas no la conocerás hasta que no regreses a ellas. No puedes reemplazar al reino ni reemplazarte a ti mismo. Dios, que conoce tu valía, no permitiría que no pueda suceder. La verdad es indivisible y tu evaluación de ti mismo tiene que ser de la misma manera que la de Dios. Tú no estableciste tu valía y esta no necesita defensa. Nada puede atacarla ni prevalecer contra ella. Simplemente es. Pregunta al Espíritu Santo cuál es tu valía y Él te lo dirá. Pero le preguntamos al maestro equivocado siempre. Pero no tengas miedo de su respuesta, pues procede de Dios. Es una respuesta exaltada por razón de su origen, y como lo dije, es verdad, la respuesta lo es también. Escucha y no pongas en duda lo que oiga, pues Dios nunca engaña. Él quiere que reemplaces la creencia del ego en la pequeñez por su propia respuesta exaltada en lo que tú eres, de modo que puedas dejar de ponerla en duda y la conozcas tal como es. Bueno, hermoso texto, un poco largo, pero bueno, seguimos con otro capítulo más adelante. Gracias por estar ahí. Un besito, miles de bendiciones.